Son ya las 9:08 de la mañana, la segunda hora de ampliación de noticias, y vamos a abordar un tema muy interesante. Escuche con mucha atención nuestra conversación con Jorge Toyama, abogado laboralista. La empresa Binatea, la firma Binatea y Toyama ha realizado un estudio sobre conflictividad laboral. Se han moderado las expectativas de conflicto. Entiendo que eso es bueno, por un lado. Hay una sensación de que se puede llegar a acuerdos y que no habrá, digamos, un ambiente de crispación, o por lo menos se está moderando este ambiente de crispación. Y está el doctor Toyama con nosotros para explicarnos en qué situación nos encontramos, si esto realmente es tan bueno como parece, si hemos recuperado, por ejemplo, el ambiente laboral previo a la COVID-19, que generó muchísima tensión, ¿no? Y casi un enfrentamiento entre empleadores y empleados. Doctor Toyama, bienvenido. Muchas gracias. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Muy buenos días, muchas gracias. Doctor. ¿Cuál es la principal conclusión a la que llegan ustedes después de la aplicación de este estudio? Bueno, es un estudio que se sustenta en una encuesta de 105 gerentes de recursos humanos de las más importantes empresas del país. ¿Qué dice esta encuesta? Centralmente, 2/3 de los encuestados dice que el conflicto se ha moderado. Hay conflicto, pero no se ha elevado. 1/3 sí dice que se ha incrementado. Y solo 8% dice que se ha reducido. Esto es en comparación al semestre anterior. ¿Cuáles son los conflictos más relevantes? Los conflictos más relevantes que revela la encuesta son temas económicos, incumplimientos de beneficios sociales sobre todo. Y uno segundo, que no es menos importante, es clima laboral, maltrato, abuso, injusticia, ¿no? Y a veces se juntan las dos. Cuando el incumplimiento legal se junta con el maltrato, ya es hasta mediático, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de una empresa de energía que no le pagó al trabajador, el trabajador se fue a reclamar sus beneficios sociales, ¿no? Y le dijeron, regresa en 3 meses. Así es la política. Y él lo grabó, esa entrevista, ¿no? Ese maltrato que recibió de parte del jefe. Y salió en TikTok, en las redes sociales. Al toque, Sunafil fue, fiscalizó, hizo que le pagaran, hasta le pidieron disculpas, imagínate, ¿no? Entonces, la mala gestión de jefes, ¿no? Y las presiones de las empresas que tienen sindicato son las principales causas de conflictos, ¿no? laborales en el país, ¿no? Hay situaciones generadas a partir de la pandemia, ¿no? que no se habían presentado antes. Correcto. Soluciones que se propusieron en ese momento para aliviar, digamos, los gastos que tenían las empresas, pero que, claro, y los trabajadores aceptaron también, pero que me imagino no han sido del todo resueltas. Por ejemplo, la suspensión perfecta. ¿Cómo se desencadenan o cómo se resuelven estas situaciones después, cuando todo vuelve a la normalidad y a la presencialidad? Bueno, hay secuelas, ¿no? Todavía la emergencia sanitaria acabó, pero hay secuelas, 3 o 4 secuelas. La primera es la que tú bien dices, Mávila, de los conflictos no derivados de la suspensión perfecta de labores. Hay casi 2.000 juicios de empresas, ¿no? donde los trabajadores han dicho, no hay suspensión perfecta, es exagerado, etc. 2, retorno de vulnerables. Hay gente que se volvió, ya perdió su chamba, su capacidad durante la pandemia, y cuando ha retornado, su función era distinta y ya no se puede adecuar, ¿no? O todavía hay personas que viven del temor de la pandemia y no quieren retornar, ¿no? Los vulnerables. Y tercero, las diferencias que hay, porque hay empresas donde un grupo viene a trabajar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y otro grupo que viene 6 días a la semana. El sistema híbrido. El sistema híbrido. Quedó en el remoto ya, se ha instalado como una modalidad de trabajo, ¿no? De hecho, en planilla formal de 4 millones, hay más de 300.000 trabajadores que se han quedado en ese sistema. De los formales, ¿no? Debe haber más de 1 millón, calculo. Es decir, están en planilla, pero trabajan de manera remota. Van 2 veces a la semana al trabajo o 3 veces a la semana presencial. Pero hay otro grupo, que es la mayoría, que trabaja presencial 100%. Entonces hay una diferencia, pues, porque el que viene 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, se ahorra el terrible tráfico de nuestro país, se ahorra el transporte, la movilidad, hay menos gastos, tiene mejor equilibrio de vida. Y hay trabajadores y sindicatos que están pidiendo ya, es un nuevo conflicto, fíjate, un bono de presencialidad. Que no suena
irrazonable. Ahora, ¿no? hay un punto que recorre el informe a todo lo largo, que es el rol de SUNAFIL. Sucede que hay algunos que consideran que SUNAFIL hace demasiado, se mete demasiado y obstaculiza. Y otros que no hace prácticamente nada y que no defiende a los trabajadores y el orden laboral. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué conclusión se puede sacar sobre SUNAFIL a partir del informe que usted ha contribuido a elaborar? El informe de conflictividad laboral no da cuenta, que es el segundo, dicho sea de paso, que el principal vía de reclamo del trabajador es la línea directa, se queja ante el jefe. Pero la segunda es SUNAFIL. Antes de ir a un juicio o a la prensa se va a SUNAFIL. ¿Qué pasa con SUNAFIL? ¿No? Ha crecido, hay más de 800 inspectores, 70.000 inspecciones el año pasado, pero se concentra sobre todo en los distritos formales, ¿no? Las visitas de orientación, por ejemplo, ¿cuáles son los distritos más visitados del Perú? Por SUNAFIL. Por SUNAFIL, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, que son los distritos cercanos a SUNAFIL, a donde está la sede central, ¿no? Y cuando la informalidad está en las zonas periféricas, está en las microempresas, está en las zonas rurales. SUNAFIL es bueno, pero creo que tiene que redefinir radicalmente su visión. No puede ser que 2/3 de las inspecciones sean por denuncias del mundo formal y solo 1/3 del mundo informal de la microempresa. ¿Qué es lo que debería perseguir SUNAFIL, ¿no? Exacto. Es decir, generar sus propios mecanismos de investigación para saber dónde puede haber una falta a la legislación laboral o algún tipo de abuso que haya que detectar de manera propia, digamos, de oficio. O con inteligencia de cruce de datos. Por ejemplo, las empresas que más facturan y no tienen trabajadores. Las empresas que consumen energía eléctrica y no tienen trabajadores. Es cruzadatos nomás. Señor Tomaya, otro dato relevante que es novedoso es que se constata un mayor esfuerzo de las empresas para retener a sus talentos. Talentos, supongo, utilizado en el sentido genérico, quien destaca por su habilidad, cualquiera sea el nivel de la jerarquía laboral en el que se halla. Díganos una palabra sobre este esfuerzo nuevo en retener talentos. Es muy interesante, ¿no? Porque la gente, el ciudadano de la calle se queja de que no hay chamba, desempleo, no hay un trabajo adecuado, me pagan mal. Pero por otro lado, las empresas líderes se quejan de que no hay trabajadores con talento. ¿Qué cosa es talento? Más que el conocimiento técnico de haber sacado 18, 19 o 20 en la universidad, es las habilidades blandas. Inteligencia emocional, resiliencia, trabajo en equipo, motivación, pensar fuera de la caja. Muy pocas universidades enseñan habilidades blandas. Lo que buscan los gerentes de recursos humanos, las empresas, es ese perfil tan escaso en el mundo. No es un tema solo peruano, ¿eh? El mejor consejo que se le puede dar para aquellos que quieren crecer en la vida, ser más productivos, es desarrollar lo que se llaman habilidades blandas, ¿no? Sin duda. Fernando. Adelante. No. Quería preguntar por los feriados. ¿No? ¿Qué pasa con los feriados? Bueno, los nuevos feriados, digamos, no los que están ya calendarizados y que todos conocemos, sino esto que se ha considerado una alternativa para impulsar, por ejemplo, el turismo interno, ¿no? ¿Esto favorece, perjudica al empleado? ¿Cómo se puede evaluar? Siempre hay ganadores y perdedores. ¿No? Pero en un país como el nuestro, que no es productivo, somos el 4º país menos productivo de la región en términos laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada hora que trabajo no le doy mucho valor agregado al PBI, porque la mano de obra peruana no es tan calificada en promedio. El trabajador chileno produce 2 veces que un peruano. Necesitamos 2 peruanos para producir lo que es un chileno. Eso es tristísimo, sí. Doctor. Y no nos compare con los norteamericanos, con los europeos, por favor. Sí, ya la producción es casi 4 o 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? La mano de obra peruana está sobre todo en servicios y comercio, que no produce mucho. Entonces, un feriado en general lo que genera es menos productividad laboral. Va a ser por lo menos 0.25 del PBI hacia abajo. Si las empresas trabajan, tienen que pagar doble. Por cada feriado, sí, no calendarizado, digamos. Hay 15 feriados en el Perú, más 30 días de vacaciones, 45 días. Hoy día el trabajador peruano es el que menos trabaja en toda la región sudamericana. Ningún país tiene 45 días de descanso desde el primer año. La mayoría de países, las vacaciones son 10, 15 días y por cada año sube uno. Y si no lo gozas, lo pierdes. En el Perú, si no lo gozas, cobras doble. Claro, se compran las vacaciones. Hay otro tema que es relevante para todo el mundo laboral, que es de la tercerización. Hay un
Hay una norma que se la debemos a la fugaz ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Correcto. Y que está ahora en discusión, me parece, judicial. Pero ¿cuál es su opinión sobre el tema y qué podemos esperar del proceso al que se haya sometido esta iniciativa legal? Gracias, Fernando. Este es uno de los temas también que uno a veces toma como símbolo el político, ¿no? Porque suena bonito decir vamos a prohibir la tercerización. En los países de la OCDE, donde el Perú quiere entrar, solo México lo prohíbe. En toda la región, solo México, Bolivia y Ecuador lo prohíben. La tercerización está permitida en el mundo. Lo que está mal es tercerizar con una empresa simulada, con una empresa títere, tercerizo para no pagar utilidades, tercerizo para maltratar a trabajadores, porque yo no maltrato, soy un maltrato de guantes de blancos, ¿no? Eso está prohibido. Claro, la tercerización es un reconocimiento a la especialización. Correcto. De las tareas y a cómo se van cada vez volviendo más complejas. El soporte, por ejemplo, informático para las empresas es uno de los servicios que más se tercerizan por obvias razones. El personal in-house no tiene por qué necesariamente conocer cómo reparar una computadora. Pero bueno, interesantísimas las conclusiones, doctor Toyama. Ojalá tuviéramos más tiempo y otra oportunidad para continuar hablando de este tema que sin duda interesa a la mayoría de peruanos en estas circunstancias sobre todo. 9:18, vamos a la pausa y regresamos.